Buenas tardes, bienvenidos y vamos a iniciar con este tema de suma importancia que es preguntas y soluciones respecto a lo que fue el cierre anual de sueldos y salarios, ajustes y correcciones a la nómina. Previamente tuvimos un evento muy redondo donde tocamos puntos importantes y detallados de lo que es el cierre anual de sueldos y salarios en cuestión de lo que detonó precisamente para este 2024 lo que fue el subsidio para el empleo. A partir del 1 de mayo de este ejercicio, pues hubo esta variante importante que pues corresponde directamente a lo que es el cierre anual y que aplica para este cierre anual de sueldos y salarios 2024. ¿Esto por qué? Porque, como bien sabemos, hemos estado manejando o veníamos manejando un subsidio para el empleo que no había tenido modificaciones. Esto precisamente en este año que fue esta variante que también en el taller que tuvimos estuvimos detallando correctamente con varios ejemplos y varias modificaciones cómo se presentó directamente este cálculo anual para este cierre y que detona esta variante precisamente de lo que es el subsidio para el empleo. Como conocemos, el ajuste anual de sueldos y salarios directamente a lo que es el impuesto sobre la renta, el cálculo lo realizan directamente lo que es los patrones al final de cada ejercicio. Estamos pronto a terminar este 2024, este ejercicio. Y bueno, también tenemos estas oportunidades de poder corregir correctamente lo que son los FDIs de nómina, donde recae toda esta información precisamente de las percepciones, deducciones y de todo lo que hemos estado llenando mes a mes. Ahí también estuvimos realizando ajustes en cuestión del subsidio para el empleo y también las retenciones que al sumar durante todo lo que es del mes de enero hasta el mes de diciembre, nosotros podemos realizar este ajuste anual, este cierre y precisamente el cálculo para nuestros trabajadores. Nosotros como patrones tenemos esta obligación de realizar este cálculo anual de nuestros trabajadores siempre y cuando tengan diversas variantes y que nosotros estemos obligados a presentarlo. No confundamos lo que es el cálculo anual con lo que es la declaración de los trabajadores. Esto ya es punto, son temas diferentes y lo que vamos a abarcar directamente es el cálculo. ¿Cómo realizar el cálculo? ¿A quién aplica, a quién no aplica? ¿Cuándo lo debo de presentar? Son preguntas que también nosotros recurrimos o nos han hecho llegar lo que son nuestros clientes en cuestión de cuándo debo de presentar yo mi cierre anual de sueldos y salarios, en qué fecha, en el mes de diciembre, en el mes de enero o hasta el mes de febrero. La UMA, esto determina las exenciones para los ingresos exentos. Aquí cabe recalcar que al momento de nosotros realizar el cálculo ya anual de nuestros trabajadores, pues tenemos lo que son ingresos grabados, ingresos exentos y ya hay que clasificarlos. Aquí también son variantes que hemos estado revisando también en los FDIs de nómina que no cubren estas exenciones, estos topes que realmente deben de tener. Hay algunos que siguen manejando lo que son salarios mínimos, cuando esta información ya debemos de tenerlo o tenemos que tomarlo en cuenta, que la variante importante para este cálculo y poder aplicar correctamente esta exención, pues son lo que es la variante de la UMA. Aquí, pues también vamos a conocer vamos a hablar un poquito de lo que fue esta determinación y precisamente lo que es el subsidio para el empleo, el ISR, que se aplicó también de manera ya sea semanal, quincenal o como se está manejando lo que es la nómina. Aquí son puntos importantes y factores importantes de lo que hemos detonado que precisamente para este cierre anual, pues debemos de considerarlo. Son puntos importantes que sí detonan y que van a recalcar o van a retomar para este ejercicio 2024. En este espacio de preguntas y soluciones, lo que vamos a estar viendo directamente es la introducción del cierre anual de sueldos y salarios, ajuste y correcciones a la nómina del 2024, preguntas y soluciones que precisamente vamos a abarcar las dudas de nuestros participantes, que como bien se mencionó, pues nos hicieron llegar a través de diferentes medios. Aquí son preguntas que comúnmente nos realizamos si estamos a tiempo, precisamente para poder realizar estas correcciones y poder tomar o poder realizar un cálculo correcto. Finalmente, en nuestros comentarios
Vamos a definir rápidamente lo que es el salario. Esto recae directamente en lo que es la Ley Federal del Trabajo. Aquí son definiciones muy básicas. El salario, pues, es la retribución que se debe de pagar a los trabajadores. Esto siempre y cuando haya una subordinación. Sabemos que aquí se va a estar realizando esto y se va a estar entregando lo que es el salario. Siempre tiene que existir esta subordinación. Cuando hablamos de un cálculo anual, de un cierre anual, lo hablamos directamente a los trabajadores. No confundamos lo que son sueldos y salarios con asimilados a trabajadores. Aquí recae lo que es directamente esta subordinación y la entrega del salario. ¿Cómo se entregó? Aquí, ¿cuál es la retribución directamente de lo que se estuvo entregando a los trabajadores? Llámese una gratificación, una percepción, habitaciones, primas, comisiones, cualquier situación que integra lo que es el salario, pues es la retribución de lo que se presentó conforme a lo que vino o lo que se generó por esa subordinación del trabajador hacia la empresa y obviamente tiene que recibir un salario. Esto recae directamente en la Ley Federal del Trabajo y recae en lo que son sueldos y salarios. Sabemos que esto va a detonar en lo que es un recibo de nóminas. Aquí cae toda la información de lo que son percepciones, deducciones y pues y los campos importantes. Sabemos que ha visto muchos errores y precisamente una herramienta principal que debemos de considerar de lo que ya nos otorga lo que es la página del SAT son las herramientas precisamente de lo que es el timbrado de nóminas, ya sea de manera gratuita o algún sistema de nóminas que ustedes también manejen o que hemos manejado por algún proveedor, pero también herramientas importantes en lo que son visores de nóminas y también la guía de llenado, el catálogo de cómo estar llenando toda esta información. Nos confundimos con nodos, con claves y con la información que estamos llenando en nuestros CFDI de nóminas. Aquí mucha situación o muchas diferencias que se presentan ya al cierre del ejercicio, pues es precisamente por esto, por un mal llenado en el CFDI de nóminas. Toda esta información la, la resume de manera muy compacta lo que son estas herramientas de la plataforma del SAT. Y en los visores de nómina nosotros nos podemos ir guiando mes a mes. Yo sé que algunas veces se tarda en reflejar esta información, pero esa es nuestra obligación, llámese la persona encargada de recursos humanos, contadores o la persona que lleva esta situación de nómina tiene que tener esta información en cuestión de cómo estar llevando el timbrado de nóminas y estar verificando esta información en el visor de nóminas. Al final del año del ejercicio, nosotros como patrones tenemos esta opción y esta herramienta en poder aplicar correctamente esta información y revisar. Aquí donde estamos revisando nos da un previo de toda la información que hemos estado llenando mes a mes. Finalmente, ya en el ejercicio, pues vamos a ver estas diferencias que debemos de estarlas considerando para no tener esta problemática. ¿Por qué? Porque al final del año, no esperemos a que finalice el año para poder realizar estas correcciones. Pero si no lo hicimos, pues tenemos esta situación de revisarla y hacer las correcciones pertinentes. Aquí recae dos claves importantes en lo que es subsidio para el empleo, el subsidio causado y también las retenciones del impuesto sobre la renta. Entonces, adicional a a las percepciones que ya estuvimos realizando y que estuvimos integrando, lo que fueron los ingresos exentos y los ingresos grabados directamente a los trabajadores, pues también esta información pues detona precisamente a lo que es el cierre anual de sueldos y salarios y a nuestro cálculo de cada uno de los trabajadores. Nos lo dice precisamente la ley del impuesto sobre la renta, que debemos de expedir y entregar los comprobantes. Muchas veces nosotros decimos, pues la carga de trabajo es bastante, tengo muchos trabajadores, están clasificados de diferentes departamentos, hay operativos, hay administrativos, tengo 100 trabajadores y para realizar las nóminas se me complica. Sí, tenemos también algunas facilidades en cuestión de la resolución miscelánea fiscal, pero también para esta situación de deducibilidad, pues tenemos que expedir y entregar los comprobantes, no solamente mandarlos por correo electrónico, sino también entregárselos directamente a los trabajadores. La situación en que nosotros realicemos el pago
y que se genere en automático. Nosotros tenemos esta obligación de expedir los comprobantes de CFDI de nóminas. ¿Esto por qué? Porque hay veces que nosotros pues decimos se nos olvidó realizar nuestra nómina, a lo mejor hasta la siguiente quincena, la siguiente semana pues ya la genero, se me pasan los días, se me pasan los meses y también esta situación pues recae ya directamente en lo que es la presentación de declaraciones pagos provisionales y perjudica tanto para trabajadores como para los patrones. Entonces es que hay que estar revisando estos requisitos de deducibilidad tanto para los trabajadores como los patrones, porque tienen que tener este comprobante que están amparando estos pagos directamente de lo que son sueldos y salarios. Entonces aquí, pues tenemos esta obligación de expedir y entregar estos comprobantes. Sabemos que las correcciones de nómina se han presentado y nos los están presentando en la resolución miscelánea fiscal año con año. Actualmente pues estamos esperando a que salga esta resolución miscelánea fiscal que aplique directamente para el ejercicio 2025 y bueno, para que también tengamos esta posibilidad de las correcciones, no de generar los FDIs que no hemos generado durante el ejercicio, porque me preguntan, Rebeca, oye, ¿podemos estar generando los FDIs de acuerdo a la resolución? No, solamente es corrección. Corrección es porque tú te equivocaste en el llenado del CFDI, entonces vas a hacer la corrección de estos comprobantes para poder generar correctamente la información del trabajador y porque en el cálculo ya que tú realizaste o que vas a estar pronto a realizar ya en este cierre del ejercicio, pues tienes esta situación de que a lo mejor estuviste aplicando un subsidio mayor, una retención mayor al trabajador y que lo perjudica directamente a él. Entonces aquí únicamente es corrección, no es la opción de poder generar los FDIs, no. Aquí únicamente nos dice la regla que tenemos esta corrección y que también estamos esperando para que en cuanto salga para el ejercicio 2025, pues tengamos esta opción de la corrección antes de que tengamos que presentar nuestra declaración o a más tardar el 29 de febrero del 2024. Entonces aquí únicamente es corrección, no nos da la opción de estar generando ya CFDIs rezagados. Si aún no te llega alguna notificación, alguna situación por parte de la autoridad, pues emítelos, pero aquí únicamente nos da esta facilidad. Obligaciones de los contribuyentes para realizar lo que es ya y presentar lo que es el cálculo de la declaración anual, pues son los trabajadores prácticamente en lo que están dentro de los capítulos cuarto de la ley del impuesto sobre la renta, artículo 181 y el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí el aviso al patrón, estuvimos también tocando diferentes escritos. Sabemos que los trabajadores tienen esta obligación de presentar a los patrones, este escrito que ellos van a presentar anual y realizar su cálculo anual. Te entregan el escrito y bueno, tú ya estás exento como patrón en no generar o no presentar esta situación de declaración anual. También todos los que estén derivados en este título cuarto, pues están obligados. También los que hubieran comunicado por escrito al empleador de presentar su declaración anual, pues ahí únicamente presentando los trabajadores este escrito, pues ya se le otorga se le deslinda esta obligación al patrón para que ellos puedan presentar su declaración anual y puedan recabar toda esta información que recae precisamente en lo que es el CFDI de nóminas. Dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre. Aquí también hay otra detonante. Si tú como trabajador entrases dejaste de trabajar antes del 31 de diciembre, pues estás obligado a presentar tu declaración anual. O cuando hubieras tenido dos o más empleadores de manera simultánea, pues también tienes esta obligación en cuestión de presentar tu declaración anual. Y bueno, también si rebasas de los 400,000 pesos anuales, pues estás obligado a presentar tu declaración anual. Entonces, estas variantes detonan directamente a lo que son los trabajadores cuando tienen esta obligación de presentar la declaración anual y que deslindan a los patrones de realizar esta situación, esta obligación. Entonces, si estás dentro de estos supuestos, tú como trabajador o tú quieres presentar tu declaración anual, pues nada más comunícalo al empleador para que no dupliquen esta información
Trabajadores no obligados a presentar la declaración anual, pues son cuando dichos ingresos no excedan de los 400,000, hayan dejado de prestar servicios personales subordinados antes del 31 de diciembre y también sus percepciones provengan únicamente de ingresos obtenidos por la prestación en el país, en este caso de un servicio personal subordinado. Aquí, pues, ellos no están obligados a presentar su declaración anual, en cuestión de que si tú te encuentras dentro de estos supuestos, pues no estás obligado a presentar tu declaración anual. Y también cuando no deriven de la prestación de servicios de dos o más empleadores. En cuestión de las obligaciones patronales, vimos un poquito de lo que son los trabajadores. El patrón tiene esta obligación de presentar este cálculo en cuestión de que no estemos dentro de los supuestos que antes mencionamos. Son obligaciones espejo en cuestión de trabajadores como patrones. Si uno lo presenta, el otro lo cumple. Entonces aquí únicamente hay que estar tomando en cuenta estas consideraciones, que si el trabajador lo está presentando, lo va a presentar, pues el patrón ya de manera indirecta está cumpliendo con esta obligación. En cuestión del procedimiento del cálculo anual, pues sí, se va a estar manejando de la misma manera. Muchos nos preguntan, ¿detona esta información de lo que es el subsidio para el empleo? El procedimiento para realizar el cálculo anual con la tarifa 152, pues se va a estar presentando de la misma forma. No hay un cambio en cuestión de cómo se esté presentando. Más adelante con las preguntas vamos a estar resolviendo esta situación, en qué meses se van a estar presentando, si tienes una diferencia a cargo, una diferencia a favor. Entonces aquí únicamente como puntos importantes es que el procedimiento se sigue manejando de la misma forma. Excelente, muy bien. Bueno, invitarlos a nuestra amable audiencia y participantes que, bueno, toda esta información que la licenciada Rebeca, que ha explicado muy bien desde el taller y que hoy se dio la tarea de dar una breve introducción, pues viene todo en el paquete que vamos a continuación a mencionarles. Comentarles que es toda esta información y todo el taller, que es una duración pues muy amena, cerca de 3 horas, 4 horas, en donde tenemos gran información. El tema principal: cierre anual de sueldos y salarios, ajustes y correcciones a la nómina 2024, y que hoy nos damos cita para revisar algunas preguntas, algunas dudas de nuestra amable audiencia que se inscribieron, que se registraron. Al principio del evento les comentamos que hay una promoción especial. Este paquete, bueno, conlleva lo que es el evento que llevamos hace unos cuantos días, y que precisamente la contadora Rebeca estuvo mencionando en la introducción, ¿no? Y por si fuera poco, tenemos también CFDI de nóminas con viáticos, sueldos y salarios, un seminario completo, cierre anual, donde ya hacemos mención de las prestaciones y reparto de utilidades, y el CFDI de nómina, que es el complemento, porque recuerden que el CFDI de nómina es un complemento del CFDI como tal, ¿no? Entonces, este es el paquete, es un costo muy accesible. Y ahora sí, licenciada Rebeca, vamos a continuación con las preguntas. Muy bien, entonces vamos a iniciar con la primera pregunta, que nos menciona la contadora Ana Pérez, y nos visita del estado de Jalisco, ¿sí? Y nos pregunta, ¿qué pasa con los salarios mínimos que ellos presenten en declaración de forma independiente? Quiero pensar que hace referencia a ellos como los trabajadores. Muy bien. Bueno, en cuestión de salarios mínimos, sabemos que esto va referenciado a lo que es el artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Aquí este artículo pues nos menciona básicamente que no aplica, o bueno, no le debemos de estar reteniendo a los trabajadores que tienen este salario mínimo. Esto pues no aplica ninguna retención. En cuestión del cálculo anual, pues sabemos que mes a mes se vinieron presentando, y aunque en los primeros meses, como bien se mencionó, teníamos ya una tarifa rezagada de lo que es el subsidio para el empleo, y que probablemente ahí nos daba una retención del impuesto sobre la renta, pues no tuvimos que haberlo presentado. Aquí únicamente recalcando, retomando esta pregunta de la licenciada Ana, pues sí, nos basamos directamente a lo que es el artículo 96, que no tenemos que aplicarle ninguna retención a salarios mínimos a nuestros trabajadores si es que tenemos, y que están dentro
de lo que son salarios mínimos, pues no tuvo que haberse aplicado ninguna retención y por consecuencia, pues ellos no tienen o no aplican ningún cálculo anual. ¿Por qué? Porque finalmente, pues no hay algún impuesto que enterar, esto en cuestión del impuesto sobre la renta y que prácticamente este es deriva de lo que es el cálculo anual. Entonces aquí, pues únicamente, pues sí, indicarle a la licenciada que retome lo que es este artículo, que directamente pues nos menciona en cuestión de salarios mínimos. Si ya el trabajador presenta o tuvo más percepciones o demás, bueno, aquí ya detona o son otros puntos de vista. Pero si únicamente son salarios fijos y es el salario mínimo, pues no hubo retención y por consecuencia, pues no hay cálculo anual. Pues sí. Excelente, muy bien. Vamos entonces a pedirle a la licenciada Ana Pérez que nos mencione si o nos comente en el chat si quedó resuelta su duda. Mientras vamos a seguir también o si gusta también pedirle que alce la mano, ponga ahí la manita para que podamos abrirle el micrófono y si tiene más dudas, apoyarle con esa situación. La siguiente pregunta, Lick Rebeca, es de nuestro amigo y contador José Ramón García del estado de Veracruz. Nos dice, ¿cómo se realiza el cálculo de ajuste anual de sueldos y salarios 2024? Bueno, ya fue muy directo, ¿no? ¿Cómo se realiza? Y bueno, antes de eso hay que invitarlo a que adquiera el paquete y que también adquiera el taller, que ahí viene completo la respuesta para que pueda tener un correcto cálculo, ¿no? Licenciada Rebeca, por favor. Muy bien, bueno, así como lo cuentas, licenciado Ismael, sí, en cuestión de cómo responder la pregunta del licenciado José, pues sí, en cuestión de cómo se realiza el cálculo, cómo debemos de presentarlo, pues sí, hay varias variantes en cuestión de cómo realizarlo correctamente. Que esto no se modificó, como bien se mencionó, el procedimiento no se modifica, únicamente hay que estar revisando lo que es ya el concentrado de nuestros FDIs de nóminas, realizar el cálculo correctamente y verificar ya en la tarifa del artículo 152 de lo que es el cálculo anual para nuestros trabajadores, pues si tiene o no tuvo esta situación de un saldo a favor o un saldo a cargo de los trabajadores y aquí es donde se realiza ya el ajuste en cuestión de los FDIs de nómina, se presenta y bueno, ahí se tiene que presentar, se tiene que realizar el ajuste, si es un saldo a favor, pues se va presentando, se va aplicando directamente ya contra el impuesto del trabajador, si es que así se dispone, o también en cuestión, si el trabajador tiene esa situación de pedir alguna devolución, pues también es aplicable. Pero el cálculo, el procedimiento sigue siendo el mismo, únicamente hay que revisar ya la información, el concentrado de nuestros papeles de trabajo y ahí, en cuestión de la información de ingresos grabados, la aplicación del impuesto sobre la renta y también la aplicación que estuvimos presentando en los FDIs de nómina en cuestión de subsidio para el empleo, bueno, el subsidio causado, perdón, ahí el procedimiento son, pues obviamente es lo mismo, ingresos grabados, la aplicación de lo que es la tarifa del artículo 152, menos los pagos provisionales, en cuestión si hubo subsidio, y también lo que son los pagos provisionales del impuesto sobre la renta, nos va a detonar ya un impuesto a cargo, un impuesto a favor directamente para el trabajador. Pero pues también, licenciado José, ahí lo invitamos a que tome este taller donde presentamos parte por parte y de forma muy detallada lo que es toda esta información, también pues extensiones y todo lo demás que pudo haber presentado los trabajadores, ya que cada trabajador pues es un cálculo totalmente diferente. Entonces, esa sería la respuesta, licenciado Ismael, para el licenciado José. Excelente, muy bien. Vamos entonces con nuestra siguiente pregunta de la participante, la contadora María Lucina Pérez. Y aquí nos visita de México, bueno, del Estado de México, vecina también. ¿Cómo hacer el correcto cierre de nómina y ajuste de ISR? Muy bien, pues sí es algo, las dudas son similares en cuestión de cómo realizar este cierre de nómina, en cuestión de lo que nos comenta la licenciada Lucina. Pues sí, directamente, como ya se comentó, es revisar precisamente
toda la carga de información en los FDIs de nóminas que ya hemos generado correctamente. Aquí, puntos importantes, haber colocado correctamente las claves en cuestión del catálogo que nos da esta herramienta el SAT, la página del SAT, los ingresos grabados de cada trabajador, pues igual hacer nuestros papeles de trabajo. Aquí en el taller pues mostramos un papel de trabajo donde viene toda esta información, cómo calcular o cómo llenar directamente esta información, ingresos grabados, ingresos exentos, cuando aplican la aplicación ya de la tarifa anual y también verificar que la retención del impuesto sobre la renta y el subsidio se hayan aplicado correctamente. Esto para tener este cierre, este correcto cierre de nóminas. ¿Por qué? Porque es lo que les comentaba desde un inicio. Al momento de nosotros, como encargados de nómina, la persona encargada de nómina, recursos humanos, contador, auxiliar, ellos se tienen que estar verificando todas estas herramientas y precisamente en cuestión de visores de nómina, ahí nos dan puntos rojos, nos dan focos rojos si algo estamos presentando incorrectamente. Si tenemos diferencias en cuestión de lo que hemos presentado o hemos también declarado, son puntos rojos. Debemos de estar realizando estas correcciones si es que ya verificamos esta información y estar colocando estas claves. Hay veces que nos equivocamos, sí, se pueden llegar a equivocar, se pueden también duplicar lo que son los FDIs de nómina. Entonces, esta situación es estar revisando papeles de trabajo contra las herramientas que nos ofrece la página del SAT para poder realizar un correcto cierre de nómina. Aquí, pues únicamente también está revisando los cálculos previamente que hemos estado realizando con la información de cada trabajador. ¿Por qué? Porque nosotros como encargados de nóminas, pues vamos a estar presentando lo que son estos FDIs de nóminas y ahí recae la información que estamos plasmando. Si tú estás reteniendo de más, pues al final el cálculo, el impuesto a cargo a favor, detona bastante de toda la información que hemos presentado en estos FDIs. Aquí, si nosotros estamos presentando correctamente esta información, básicamente al realizar el cálculo ya de sueldos y salarios de nuestros trabajadores, la diferencia tiene que ser muy poca. ¿Por qué? Porque ya ahorita la información se está comprimiendo, se está compactando, entonces para no tener estos saldos tan grandes a favor, si realmente sí son saldos a favor correctamente aplicado, o el impuesto también a cargo que pues sí que perjudica también al trabajador, porque finalmente al haber presentado, al haber estado pagando también nómina tras nómina lo que es el impuesto sobre la renta, también ya un saldo a cargo grande, pues también perjudica a lo que es el trabajador y son por la mala aplicación de los cálculos que hemos presentado en nuestra generación de nómina. Entonces aquí, pues licenciada Lucina, pues únicamente está revisando esta información que hemos estado presentando en cuestión de papeles de trabajo, revisar contra nuestros CFDI de nóminas y ocupar estas herramientas en cuestión de visores de nómina para también tener un previo de cómo hemos estado presentando esta información. Entonces aquí sería esta respuesta para la licenciada Lucina, licenciado Ismael, está Excelente. revisando esta información. Excelente, muy bien. Vamos a pedirle al licenciado, al contador José Ramón y a la licenciada María Lucina, contadora también, que nos hagan sus comentarios si quedó resueltas sus dudas y que bueno, los invitamos a poner ahí en el chat si tienen más dudas para que la licenciada Rebeca pueda aclarárselas. Vamos a continuación entonces con la siguiente pregunta que nos hace la licenciada Leticia Galindo. Ella nos acompaña del estado de Morelos. ¿Qué fecha se ingresa el ajuste de sueldos y salarios? Me imagino que es algo similar. Pero bueno, vamos a contestarle. Licenciada Rebeca, por favor. Muy bien, aquí es una duda muy particular en cuestión de lo que nos comenta la licenciada Leticia. Sí, tenemos esta duda de cuándo se ingresa el ajuste de sueldos y salarios. En cuestión del plazo, no hay algún plazo que nos indique lo que es la ley del impuesto sobre la renta, no hay una fecha específica, pero sin embargo vamos a detonar o nos vamos a dirigir a lo que es ya el impuesto. Esto directamente el artículo 97.
y si es que la diferencia, bueno, aquí vamos a estar revisando si la diferencia sale a cargo o sale a favor. Ejemplo, el artículo 97 pues también nos indica en cuanto a las fechas que señala prácticamente para realizar los ajustes. Aquí la información o lo que yo les recomiendo es que tengamos toda la información desde el mes de enero hasta el mes de diciembre, la información de nuestros FDIs de nómina, los papeles de trabajo que ya también hemos presentado, esto para que no tengamos alguna diferencia o tengamos que realizar alguna corrección. ¿Por qué? Porque al momento hay contadores, hay también encargados de lo que son el Departamento de Recursos Humanos que cierran precisamente. ¿Por qué? Porque ya se van de vacaciones, realizan los pagos un poco anticipados de lo que son aguinaldos y prácticamente empiezan a cerrar ya en la primera quincena o en la segunda semana del mes de diciembre. Esto pues únicamente porque pues ya no hay productividad o pues ya se van de vacaciones. Aquí lo importante es checar toda esta información en cuestión de recibos de nóminas, generarlo. Si tú ya provisionaste un pago de nómina, esto tienes que tú corroborar que ya se haya presentado, que ya se haya generado este pago para los trabajadores y precisamente pues generar los FDIs de nómina. ¿Por qué? Porque al momento también de realizar ya el cálculo, tenemos que tener toda esta información de nuestra primera nómina que se generó en el mes de enero hasta el 31 de diciembre para tener toda esta información. Si nos sale un saldo a favor, pues aquí nosotros vamos a poder compensar este saldo a favor con el impuesto que derive precisamente de lo que es el trabajador. Lo podemos presentar desde el mes de diciembre o irlo compensando, sí, compensando en los siguientes meses. Pero pues aquí únicamente tener esta información en cuestión de el ajuste. Si nosotros tenemos saldo a favor y queremos compensárselo a nuestro trabajador, podemos aplicarlo directamente desde el mes de diciembre, pero la recomendación es presentarlo ya en el mes de enero y en los siguientes meses para irlo aplicando. En cuestión, si sale una diferencia a cargo, pues esto sabemos que debemos de entrarlo a más tardar en el mes de febrero. Estos son como que los plazos que nos indica la ley del impuesto sobre la renta. No hay una fecha en específico, una fecha únicamente hay que corroborar si es saldo a favor o si es saldo a cargo, pues son las variantes que nos determina o que nos indica lo que es la ley del impuesto sobre la renta en el artículo 97. Ahí es más o menos estos plazos que nos podemos guiar. Si es a cargo, pues tenemos hasta el mes de febrero para poder presentarlo. Y bueno, si es a favor, pues tenemos esta opción de poderlo presentar en el mes de diciembre, que yo recomiendo que presenten hasta el mes de enero, cuando ya tengamos toda la información, y poderlo compensar con el trabajador, si es que tiene también saldo a cargo ya en sus siguientes nóminas. Entonces, esto sería la respuesta, licenciado Ismael, para la licenciada Leticia. No hay una fecha Excelente. en específico. Muy Excelente, bien. muy bien. También le pedimos a la licenciada Leticia que nos apoye comentando si se solventaron sus dudas, ya que en el momento que estabas dando la introducción, Lick, nos comenta que cuándo se hace el cálculo anual de sueldos y salarios y creo que es similar a lo que ya contestaste, ¿no? Es Así es. similar a lo que ya contestaste, entonces nada más que nos comente si quedaron solventadas sus dudas. Ahorita ya nos puso que gracias. Hay más interacción, pero vamos a seguir con las preguntas. Y ahorita en el intermedio vamos a hacer los comentarios. La siguiente pregunta es de la licenciada o la contadora Rosalba Cantún, ¿sí? Y ella nos acompaña de el estado de Mérida. ¿Cómo hacer ajuste anual con el cambio del subsidio? ¿Cómo hacer ajuste anual con el cambio del subsidio? ¿Ok? Muy bien. Bueno, como inicialmente se comentó, pues el procedimiento sigue siendo el mismo. El procedimiento que vamos a realizar ya en el cálculo anual de nuestros sueldos y salarios, el procedimiento es el mismo. No hay ninguna modificación. Únicamente en cuestión de cuando se presentó lo que es el subsidio para el empleo a partir del 1 de mayo con el nuevo decreto, tuvimos que haber presentado, tuvimos que ver, sí, pues estando generando eh, no sé, quincena a quincena, semana a semana, los ajustes. ¿Esto por qué? Porque ahí es donde nosotros tuvimos que estar ajustando.
Sabemos que el subsidio para el empleo no hay una tarifa anual, únicamente, pues anteriormente se manejaba de manera mensual, pero aquí también se sigue manejando de manera mensual. No es una tarifa, sino ya con el nuevo decreto pues nos está corroborando los ingresos grabados, el tope que debemos de tener para poder ser acreedores a lo que es el subsidio para el empleo. Si tú no rebasas de los 9.081, pues tienes esa facilidad de poder obtener este subsidio que pues es un beneficio para los trabajadores. ¿Y esto por qué? Porque prácticamente también hemos estado viendo o vimos en los primeros meses que ningún trabajador ya tenía esta facilidad de tener este subsidio. Pero entrando en vigor lo que es el decreto y que se publicó ya a partir del 1 de mayo, nosotros tuvimos que haber presentado estos ajustes al momento de nosotros realizar nuestra nómina, ya sea de manera semanal, quincenal o como se esté manejando, como la estén manejando al mes, al momento de nosotros sumar esta información, pues tenemos que haber sumado nuestros ingresos grabados y verificar si nosotros estamos dentro de la limitante que nos pone. Nos pone lo que es el decreto, no rebasar los 9.081 pesos para poder ser acreedor a lo que es el subsidio. Si es que nosotros presentamos algún subsidio mal, incorrectamente, pues al final se tuvo que haber registrado un ajuste para poder enterar a la autoridad el impuesto sobre la renta que realmente tuvo que haberse calculado en cuestión para el trabajador. Entonces aquí, pues al momento de realizar ya nuestro cálculo anual, únicamente vamos a estar verificando ya la sumatoria de todos los subsidios. No se modifica el procedimiento, únicamente al momento de presentar o generar nuestras nóminas, se tuvo que haber presentado estos ajustes y finalmente ya en el cálculo anual, pues se tuvo que haber sumado o o tenemos que sumar toda esta información para que ya nos genere ya sea un saldo a favor o un saldo a cargo para el trabajador. Pero en cuestión de al ajuste, únicamente es en cuestión de la generación de nuestras nóminas mes a mes. La contadora pública Alma Rosa Bernal Hernández de Ciudad, nos acompaña de Ciudad de México y son los recibos de nómina que faltaron en algún mes, ¿se pueden expedir? Esa se me hace una muy buena pregunta. Excelente. Licenciada Rebeca, por favor. Muy bien, gracias, licenciado. Sí, como bien lo comenta, es una pregunta también que es muy común. ¿Y esto por qué? Porque, como bien también se mencionaba, en cuestión de la carga de trabajo, yo sé que hay veces que, pues sí es muy pesado estar generando los FDIs de nómina y porque cada trabajador, pues sí es una situación, un cálculo, pues igual, de manera muy compacta en cuestión de cómo se hubo presentando, cómo se estuvo generando lo que es, y no sé, faltas, incapacidades y demás, que a lo mejor no nos dio la oportunidad de generar en un tiempo determinado lo que es la nómina, pero como bien se mencionó también, en cuestión de nosotros generar lo que es el pago, tenemos esta obligación de presentar y expedir correctamente de forma inmediata los FDIs de nómina. ¿Esto por qué? Porque es una obligación patronal y también tenemos las facilidades de poder estar timbrando de manera posterior lo que son los FDIs de nómina. Esto en cuestión de la resolución miscelánea fiscal también nos da las facilidades dependiendo del número de trabajadores que tengamos. En cuestión de no haber generado o emitido los FDIs en un determinado mes, pues también, si no nos ha llegado alguna situación, algún comunicado por parte de la autoridad, sí podemos realizarlo, aún estamos a tiempo. Se recomienda sí timbrar lo que son los FDIs faltante. ¿Esto por qué? Porque al momento de no generar lo que es un comprobante, pues estamos perjudicando tanto también como es el patrón, como también al trabajador, el no tener esta información. En cuestión también de la autoridad, pues recae en lo que es un comunicado también por parte de la Prodecom que nos da también esta situación de poder expedir de manera espontánea lo que son los FDIs de nómina. ¿Esto por qué? Porque lo estamos timbrando. Yo sé que es de forma incorrecta, que no estamos dentro de los plazos que nos determinan lo que es la ley del impuesto sobre la renta o también la resolución miscelánea fiscal,
pero si lo hacemos de manera espontánea, tenemos esta situación o que no nos ha llegado ningún requerimiento, pues tenemos esta facilidad también de realizarlo porque es de manera espontánea, que lo correcto es timbrarlo de forma inmediata. Pero si no lo realizamos, pues hay que timbrarlos hasta antes de finalizar este ejercicio. ¿Por qué? Porque pasa que tampoco los timbramos y los vamos postergando, ¿no? Aquí también no hay una situación concreta de que nos digan, ah, sí, podemos timbrarlo. No, lo correcto es timbrarlo en cuestión de cuando se genera el pago, tú tímbralo, eso es lo correcto, o vete a la facilidad de la resolución miscelánea fiscal. Y si no, pues ahorita, si se faltaron o nos faltaron timbrar en cuestión de lo que nos pregunta la licenciada, pues sí, hay que generarlos antes de finalizar el ejercicio para no tener más complicaciones y poder integrar lo que es el impuesto sobre la renta o también los subsidios que tuvo o pudieron haber tenido nuestros trabajadores. Esto para no afectarlos también en la generación del cálculo anual que vamos a estar realizando, que vamos a realizar. Entonces, esa sería la recomendación, licenciado. Y bueno, para la respuesta para esta duda de la licenciada. Vamos con la siguiente. La siguiente es de el licenciado del contador, perdón, José Alfredo Pérez, de Ciudad de México, y nos pregunta, ¿se consideró por error un subsidio al empleo en algunos trabajadores que no les correspondía al ser mayor su ingreso a los que bueno, así nos deja la pregunta, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tenga sentido, Lick, para que nos dé la respuesta, por favor. Muy bien, bueno, ahí más o menos ya sea lo que nos quiso tratar de entender o nos quiso dar a entender el licenciado. Bueno, en cuestión de que si nosotros presentamos lo que es el subsidio, aquí pues sí, sabemos que nosotros generamos nuestros FDIs de nóminas semana a semana, quincena a quincena, y al momento de nosotros generar, bueno, decimos, pues cada le toca un cierto porcentaje de subsidio, ¿no? Aquí con el nuevo decreto ya del 1 de mayo pues tenemos esta situación de poder calcular lo que es el subsidio de manera semanal, quincenal, realizando pues de manera, sacando el porcentaje de lo que le corresponde también de manera diaria, si es que así lo podemos decir, en cuestión de cómo presentarlo. A lo mejor en nuestra última quincena, y es que es una situación muy recurrente que pues sí, pasa, y de hecho sí nos ha pasado con diferentes clientes que se han estado manejando pues su nómina normalmente y en la última nómina tuvieron algún ingreso extra, ¿no? A lo mejor le pudo haber pasado al licenciado que en cuestión de una situación de un tiempo extra, un bono de productividad, algo, ¿no? Algo que pudo generar que el ingreso rebasara los 9,081 pesos que nosotros tenemos como tope para poder ser acreedores a este subsidio, pues únicamente aquí hay que realizar las correcciones de los FDIs de nóminas. Aquí sí, se tienen que corregir. ¿Esto por qué? Porque estuvimos aplicando un subsidio que no le correspondía al trabajador y pues estar aplicando lo que es la retención del impuesto sobre la renta que efectivamente pues sí le tuvo que haber aplicado al trabajador. Aquí, ¿cómo se hace? Pues únicamente están monitoreando lo que son nuestras nóminas y al final del mes, pues si nosotros sabemos que rebasamos los 9,081 y que en alguna nómina nosotros aplicamos un subsidio, tenemos que hacer la corrección de nuestros FDIs de nómina. Aquí lo que le recomienda al licenciado es que corrija estos FDIs de nómina, hagan las correcciones en cuestión de la última nómina que se presentó, donde se presentó lo que es la diferencia, se corrija y se coloque correctamente lo que son las claves. Únicamente, bueno, también puntos importantes es colocar correctamente las claves para los ajustes. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor colocamos lo que es el impuesto, ya el impuesto del ISR que realmente le correspondía al trabajador, pero no estamos presentando los ajustes o las claves que le tendría que corresponder a los trabajadores. Aquí únicamente recalcar las claves en cuestión del ISR ajustado, que es la clave 007, el subsidio, que es la clave que normalmente manejamos como el subsidio efectivamente pagado. Aquí únicamente hay que recalcar que el subsidio efectivamente pagado para este 2024 ya se maneja con un importe en cero,
para que nos ligue a lo que es la otra opción de subsidio, porque obviamente si no lo manejamos, pues no nos genera esta situación de poder presentar lo que es el subsidio causado, que es donde vamos a presentar el importe. Aquí únicamente está revisando estas claves, lo que es la clave 007 del ISR ajustado, la 008 que se presentó a lo mejor en cuestión del subsidio, y ya en cuestión de los ajustes, cuando se presenta o se va a realizar ya el comprobante ya correcto, pues colocar la clave 107. Esto con los ajustes del subsidio causado y la 71 para cancelar el subsidio que se presentó. Y únicamente ya final, en lo que es en el CFDI de nóminas, colocar la clave 002, que es la que corresponde a la ley, a lo que es la retención del impuesto sobre la renta que le tuvo que corresponder al trabajador. Entonces, aquí, el licenciado, pues sería esta recomendación, la corrección de nuestros CFDIs de nómina, si es que realmente estamos ya realizando nuestro cálculo y decimos, híjoles, aquí los CFDIs de nómina están incorrectos, corrígelos, corrígelos antes de finalizar el año y antes de que tú presentes ya tu cálculo, porque finalmente vas a tener un saldo a cargo o un saldo a favor que posteriormente le va a perjudicar al trabajador, como aquí lo vemos. Se presentó un subsidio y ahorita el trabajador tiene que pagar esta situación de la retención que no le retuvieron previamente en el CFDI de nóminas. Entonces sería esa mi respuesta, licenciado Ismael. Nos envía su duda el contador Juan Carlos Rojas del Estado de México. Muchas gracias por su pregunta. Nos dice, trabajadores que rebasaron en diciembre la cantidad de 9,081 pesos con el aguinaldo, aunque casi su totalidad fue exento, ¿tienen derecho a subsidio? Muy bien. Bueno, aquí respecto a la duda del licenciado Juan Carlos, pues también el importe que debemos de tomar en cuenta son los 9,081, como bien nos mencionan, ¿no? Aquí que rebasaron o en su totalidad, pues vamos a clasificar principalmente lo que son los ingresos. Sabemos que hay, para la aplicación de lo que es el subsidio, son ingresos grabados, no nos confundamos. Tenemos que hacer la clasificación, si tenemos ingresos grabados, ingresos exentos, únicamente vamos a hacer la sumatoria de lo que son los ingresos grabados. Y aquí, si no rebasa de los 9,081, ya con lo que es esta situación de que el trabajador, a lo mejor con el aguinaldo, pues también sabemos que tiene una parte exenta y otra grabada, pues la grabada adicional con el sueldo o el salario que percibe el trabajador no rebasa de los 9,081, sí puede ser, tiene derecho al subsidio. Pero si rebasa los 9,081 ya con el subsidio, con el aguinaldo y el sueldo, pues ya no le corresponde. Únicamente aquí hay que hacer la clasificación correcta de ingresos grabados y no sumar lo que son ingresos exentos. Si la sumatoria es así, licenciado, únicamente corroborar esta información para que la sumatoria de tus ingresos grabados, salario más el aguinaldo que se pagó, no rebasa de los 9,081, pues el trabajador tiene este derecho al subsidio. Si lo rebasa, pues ahí ya es retención. Entonces, esta sería la respuesta, licenciada Raquel, para el licenciado, para el licenciado. Ok, muchas gracias. Bueno, la siguiente es de la licenciada Dalia Gómez, contadora del Estado de México, y nos comenta en qué casos se tendría que hacer ajustes a la nómina. Muy bien, bueno, ya como lo hemos comentado, pues los ajustes a la nómina, eh, bueno, esto ya de manera anual, si es que es de manera anual, licenciada Dale, se tendría que realizar cuando hay una diferencia a cargo o una diferencia a favor. Ya ahí lo vamos a estar reflejando directamente en lo que son los FDIs de nómina cuando realicemos lo que es el cálculo anual de nuestros trabajadores. Ahí sí vamos a estar presentando esta situación de cómo estar manejando los ajustes. Aquí tenemos que estarlo, sí, recalcando y lo tenemos que estar presentando en el CFDI de nómina cuando el trabajador tuvo un impuesto a cargo o un impuesto a favor. En cuestión de estos saldos, pues sí, se viene presentando, se va a generar después de realizar ya el cálculo anual de nuestro trabajador y lo tenemos que estar reflejando en nuestros FDIs de nómina. Aquí, bueno, eso es de manera anual,
pero pues de manera mensual nosotros tenemos que estar realizando nuestros ajustes en la nómina para que finalmente ya en el cálculo anual pues se pueda también realizar el último ajuste, se podría decir, de lo que es en el CFDI de nómina, plasmarlo. Si tuvo un saldo a favor nuestro trabajador, lo tenemos que también estar ahí plasmando en lo que es el CFDI de nómina y también a cargo. Aquí, ¿por qué? Porque directamente tenemos esas claves, que es lo que les comentaba. Hay que tener mucho cuidado con las claves, el uso de las claves del catálogo, de las herramientas que nos otorga la página del SAT en cuestión de las herramientas y puntos importantes, las claves que vamos a estar manejando. Si tú manejas correctamente estas claves, vas a colocar lo que son los ajustes, las claves de ajustes aquí en los FDIs de nóminas. Si tú no las colocas, directamente le estás informando a la autoridad que son impuestos de la nómina normal, pero los ajustes son para eso, para estar precisamente ahí recalcando el ajuste que tuvo derivado de lo que son el cálculo de los trabajadores, si fue un saldo a cargo o un saldo a favor. Entonces ahí el licenciado Dalia nada más estar verificando ya con nuestro cálculo y estar verificando y plasmarlo en el CFDI de nóminas. Esos serían los casos que podríamos estar presentando el ajuste a la nómina y que se tiene que reflejar en el CFDI de nómina. Entonces ahí, licenciada Raquel, esa sería la respuesta para la licenciada Dalia. Ok, muchísimas gracias. La siguiente duda es de la contadora Marisela Mota Isidro, que nos visita del estado de Veracruz y nos dice qué conceptos debo tomar en cuenta para el ajuste anual. Conceptos. Bueno, información de suma importancia, pues tener principalmente los papeles de trabajo, que de ahí vamos a retomar toda esta información. Precisamente lo que son ingresos grabados, toda la información de los ingresos grabados, la clasificación también de cómo estuvimos presentando los ingresos exentos, que no lo vamos a ocupar, pero también detona a lo que estuvimos presentando en ingresos grabados. La sumatoria total de lo que son ingresos grabados, las retenciones que se les estuvo presentando a nuestros trabajadores de manera periódica y también los subsidios aplicados. Aquí son conceptos de suma importancia que van a detonar nuestro cálculo anual para cada uno de nuestros trabajadores. Puntos importantes, pues es eso, cómo estuviste integrando tus ingresos grabados, eh, pues no dejar por fuera lo que son ingresos exentos, si se estuvieron aplicando con las exenciones correctas, si estuviste aplicando lo que es ingresos pero ingresos que sí son realmente ingresos grabados o que fueron exentos. ¿Por qué? Porque muchas veces al momento de revisar la información de cada cliente, de cada trabajador, pues nos percatamos que están tomando percepciones que no son exentas y que derivan directamente a ingresos grabados. Entonces ahí únicamente está revisando qué información estuvieron aplicando en lo que son los FDIs de nómina, percepciones, ingresos grabados que sí realmente sean grabados y los que fueron aplicados correctamente si fueron ingresos exentos. Si hubo alguna información incorrecta, hacer las correcciones en los FDIs de nómina para tener un cálculo correcto al final del año. Entonces, esa sería la respuesta, licenciada Raquel, para la licenciada Marisela. Ok, y cuando es que entraron después, esa parte creo que me distraje. Si si hay un empleado que entró a mediados del año o en agosto, algo así más o menos, no hay que hacerle ajuste, ¿verdad? Eso ya es como automático. No, nosotros estamos obligados cuando el trabajador se presenta a trabajar o está trabajando directamente desde el 1 de enero hasta el 1 de diciembre. Si abarca todo este rango, nosotros estamos obligados a presentar la declaración, su ajuste anual, el cálculo anual y el ajuste anual. Pero si el trabajador entró a trabajar, no sé, un 30 de abril, no sé, cualquier otro mes, nosotros no estamos obligados a presentar lo que es el ajuste anual. Aquí Ok, únicamente si cubre todo el año, todo el todo el ejercicio, año, si ¿verdad? labora con nosotros, estamos obligados a presentarlo. Si no, estamos exentos o relevados de representar lo que es el ajuste. El ajuste. Si se llegara a hacer por error, estaría mal, ¿verdad? Sí, ahí únicamente, bueno, no, nosotros no estamos obligados. Si se presentó, eh, bueno, ahí ya sería como una cuestión de que decirle, sabes que ya te hice el ajuste para que tú ya no lo hagas. Pero la obligación en nosotros no la tenemos. ¿Por qué? Porque Ok. no cumple el ejercicio con nosotros trabajando.
Si también presenta o tiene más trabajadores, más empleadores de forma independiente, ejemplo, si tiene adicional a nosotros uno más, tampoco estamos obligados a presentar lo que es el ajuste para el trabajador. Ellos ya están obligados a presentarlo. O bueno, presentar su declaración anual. La declaración, ok, ok. Como no estamos obligados, sin embargo, si se llega a hacer el ajuste, pues no, tampoco habría problema, ¿no? Sin Mm, embargo, sí tienen que presentar su declaración anual de todas maneras. sí, ellos tienen que presentarla porque ellas ya, Cierto. supongo que no Sí, tienen sí. esa obligación de presentarla y nosotros como empleadores pues estamos deslindados de esa obligación. Ok. Siempre y cuando pues no hayan elaborado todo el ejercicio con nosotros o hayan renunciado, ejemplo, ya no entraron a trabajar, ya despedimos o renunciaron, no sé, a partir del mes de abril, el mes de octubre, septiembre, tampoco estamos obligados, pues ellos ya no están laborando con nosotros, pues tampoco esas como que puntos importantes en cuestión de entradas, salidas de los trabajadores debemos de considerarlos para el momento de realizar el ajuste. ¿Sabes qué? Este sí aplica, este no aplica. Ahí está verificando los periodos que están trabajando con nosotros. Únicamente, si es que entraron después del 1 de enero, los trabajadores, ya no estamos obligados nosotros a presentar lo que es el ajuste anual de ese trabajador. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con lo que nos está indicando la ley. Ahí en cuestión del periodo, pues no estamos obligados. Estamos relevados de esa obligación en Ah, cuestión muchas de los gracias. periodos. Ya de lo demás, si tienen más trabajadores, más empleadores, pues tampoco. Y está verificando cada uno de los puntos que nos indican, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes dos empleadores, yo no estoy obligado, tú estás obligado. Ah, rebasaste de los 400,000 pesos al año, yo no estoy obligado, tú estás obligado. Ah, no trabajaste conmigo todo el año, tú estás obligado. Entonces ahí está verificando y estar corroborando con los papeles de trabajo de manera interna, colocando nuestras observaciones para que al momento de realizar ya nuestro cálculo anual, pues tengamos esta certeza de quién sí vamos a estar aplicando o realizando el ajuste anual del trabajador. Si es correcto o es incorrecto, o si tenemos ya también los escritos. Ah, ya me mandó el escrito, yo ya estoy relevado de presentar o de realizar el cálculo y su ajuste anual. Ahí ya no estoy comprometido, ya no estoy obligado. Excelente, hoy muchas gracias. Hice otra pregunta, pero no sé si pueda aprovechar de una vez para hacerla o hasta que me toque. Muy bien, no sé, licenciada Raquel, si haya más preguntas. Si no, ya le respondemos a la licenciada Elizabeth de una vez. Adelante, adelante. Por el momento no tenemos más dudas. Licenciada Elizabeth, pues aproveche esta sesión. Entonces, bueno, vamos ya con nuestra siguiente pregunta. Muy Muchas bien. gracias. Es la de el ajuste. Nosotros tenemos nóminas semanales. Y entonces mi pregunta es si la primera semana de enero en 2024 abarca días de 2023, ¿no? Se va a pagar a principios de enero, porque abarca pues el 2023. Y termina nuestra última nómina el 26 de diciembre del 2024. Ahí mi pregunta es básicamente, ¿qué semanas tomo? Precisamente esas que están, empiezo con la primera, tal cual, y termino con la del 26 de diciembre. ¿O tengo que ser forzosamente el ajuste en 366 días, que este caso es año bisiesto? No sé, ahí es mi pregunta. Básicamente, si puedo tomar esas nóminas y si no hay ningún problema que abarque días del anterior año. Y bueno, Eh, ujú. pues yo creo que se compensa, ¿no? Con los días que van a faltar hasta el día 26 en adelante. Ok, entonces el corte por semana del 2023 tuvo días para el 2024, para el corte del ejercicio 2023, se podría decir. Al Sí, momento tomé de, días. al momento de usted de generar el CFDI de nóminas, al momento de poner lo que es la fecha de pago, ¿ahí qué fecha estuvo colocando, licenciado? No me acuerdo exactamente el día, pero que sería como el día 6 o 3, 4, algo así, pero de enero. Ya la fecha de pago entró en enero, los En enero. primeros días de enero 2024, ¿no? Ok. Y ahorita termina el 26 de diciembre.
Ok, no, entonces estaría tomando todo lo que es pues los comprobantes, porque aquí puntos importantes o bueno, hay factores que van a detonar lo que es la fecha de pago. ¿Esto por qué? Porque al momento nosotros de generar el CFDI de nóminas, pues tenemos esta herramienta que también ya se mencionó, lo que es el visor de nóminas. Ok, Generalmente nos va a estar ligando lo que es el timbrado, la fecha del timbrado y también la fecha de, bueno, la forma, sí, la fecha de pago, perdón. Aquí, al momento de nosotros generar nuestro CFDI de nóminas, en automático, lo que es la autoridad del SAT, pues nos está retomando, nos va a considerar los comprobantes que hemos emitido durante el ejercicio. ¿Esto por qué? Porque al momento de nosotros generarlo, previamente en lo que es esta herramienta, el visor de nóminas, nos va a estar arrojando estos FDIs. Entonces sí los vamos a tener que estar considerando. ¿Por qué? Porque se timbraron en el mes de enero, la fecha de pago también fue en el mes de enero, aunque estuvieron cubriendo días del ejercicio anterior. Aquí, pues son estas variantes, ¿no? Yo lo que le preguntaba, ¿cuándo se pagó? La fecha de pago fue el 5 de enero, ¿ok? Se timbró el 5 de enero, ¿ok? Directamente lo que es el visor nos va a estar retomando todos los comprobantes que ya hemos emitido durante el ejercicio, todos. Entonces, al momento de nosotros realizar el ajuste anual, pues sí, hay que tener estos papeles de trabajo que es de suma importancia. Todos los papeles de trabajo hay que tenerlos y poner las observaciones. Aquí, ok, estos son 3 días del mes del ejercicio 2023, sí, pero se pagaron en el 2024 y también se timbró el CFDI en el 2024. Entonces ahí sí hay que considerar todos los comprobantes que se hayan emitido durante el ejercicio, licenciado, para ok, poder generar nuestro cálculo anual. perfecto. Entonces sí los considero y no importa que, bueno, porque va por esos días, ya después del 26 pues ya se va a pagar otra vez como en enero del 2025. Entonces, con que yo considere esas nóminas y en la última hago el ajuste, en la Sí, última en la de última nómina que nosotros presentemos vamos a realizar el ajuste. Ahí pues el porque ya ajuste. sabemos el cálculo y vamos a presentar el ajuste. Si es saldo a favor, saldo a cargo, se debe de reflejar en los FDIs de nómina. Pero todos los comprobantes que ya hemos emitido durante el ejercicio hay que considerarlos. Hay que Ahí, pues es considerarlo. también, si hay alguna corrección, alguna modificación, preséntelos de una vez antes de finalizar el año para que ya tenga cerrado lo que es el cierre anual. Tu cierre, Claro, sí, el cierre total del año. el cierre anual, ¿verdad? Si ya Así es. si el aguinaldo lo hice en una nómina aparte para que les aplicáramos bueno, no es el subsidio, la ventaja del artículo creo que es 175 o algo así, no me acuerdo. Al momento de hacer el ajuste, sí lo considera, ¿verdad? Sigue considerando esa facilidad o esa de tener un impuesto menor con el 175 del reglamento, creo que es. Entonces, al hacer el ajuste, me supongo que lo sigue considerando, ¿no? Sí, al momento de realizar el ajuste, generamos, es la sumatoria de De todos todo. nuestros comprobantes. El que nos comenta es, sí, la facilidad para poder tener o para que no pague tanto de impuesto en cuestión del aguinaldo a los trabajadores y estarlos aplicando, ¿no? Eso es el método que aplicaron, me imagino, en cuestión del Sí, aguinaldo, para que sí, no pague un impuesto mayor, bueno, no en una sola exhibición por sí. partes. Ok, De todos modos, de cualquier forma, sí se va a estar considerando porque al momento de generar los FDIs de nómina, se va a estar retomando toda la información, ingresos grabados, el impuesto que se le retuvo de todas las nóminas y también el subsidio que se le aplicó. Nuestros últimos comentarios, los comentarios finales, es precisamente tener toda esta información correcta en cuestión de patrón trabajador, son obligaciones espejo. ¿Por qué? Porque realmente si cumple uno, lo cumple el otro. Entonces hay que tener esta situación de forma correcta para evitar errores, ¿no? Evitar los menos errores posibles que podamos tener en cuestión ya de presentar un cierre anual.
Aquí, pues sabemos que los patrones fungen y tienen esta obligación más importante de poder tener esta concentración de información, controles internos, papeles de trabajo, la información de cada trabajador desde que ingresan a laborar con nosotros, expedir, estar solicitando a nuestros trabajadores toda la información, tener estos expedientes de forma, ya sea de forma virtual o también de forma física, aquí tener esta información de cada uno de nuestros trabajadores para poder evitar errores, evitar alguna diferencia, algún pago de multa, de accesorios, y esto para también evitar que los trabajadores paguen de más. Tener correctamente toda esta información nos ayudará a tener un buen manejo, una buena situación de poder presentar correctamente toda esta información. Nosotros lo hemos presentado, o sea, la persona encargada de recursos humanos, contadores, auxiliares, son las personas encargadas de presentar mes a mes toda esta información y ya de forma general, pues se nos presenta lo que es el cálculo anual, ¿no? Toda la información que hemos presentado. Si hemos presentado de forma información incorrecta, tenemos esta posibilidad de todavía corregir, sí, corregir toda esta información, los FDIs de nómina, tener información correcta, controles internos, toda la materialidad para poder también ser deducibles, tanto los comprobantes, tanto para el patrón como para el trabajador. ¿Por qué? Porque al momento de presentar a ellos su declaración anual, también necesitan esta información de lo que son comprobantes de CFDI de nóminas. Entonces aquí el patrón tiene esa situación, esta obligación de la elaboración correcta de los CFDI de nómina. Aquí es donde recae toda la información de diferentes leyes del impuesto sobre la renta, la ley del IMSS, lo que también son los requisitos fiscales del Código Fiscal de la Federación, recae en lo que es el CFDI de nóminas, y ahí es donde tenemos o retomamos toda esta información, las percepciones, deducciones y también el impuesto que también se tuvo que haber presentado o no presentado, realizar los ajustes. Recomendaciones también, estar revisando estas herramientas de forma continua de lo que nos ofrece la página del SAT. Algunas no han estado actualizadas, no se han actualizado. En cuestión de a lo mejor las guías de llenado, los catálogos se han estado rezagando un poquito, pero estas son las herramientas que debemos estar presentando para poder evitar errores y poder tener una información más clara, más precisa y tener esta información a la mano. Si no la tenemos, pues tener que considerar estos puntos importantes para poder tener la materialidad, el monitoreo también de toda la información de nuestros trabajadores que estén actualizadas y que no estén rezagadas. Aquí, de forma muy general, obligaciones de los patrones, sí, tenemos esta obligación, como nosotros patrones, solicitar a nuestros trabajadores toda esta información que nos ayude a poder realizar el timbrado correcto. Esto recae de manera semanal y ya de forma general, pues nosotros lo estamos visualizando en el cálculo anual de los trabajadores. Si no tenemos alguna información, solicítanla a tus trabajadores, ya que es obligación también del trabajador estártela expidiendo. Obligaciones de los trabajadores también, pues ellos tienen que estar solicitando sus comprobantes de CFDI de nóminas. Actualmente, con toda la actualización de los sistemas, de manera automática se expiden y se les envía de manera general a su correo estos comprobantes, pero también nosotros tenemos esa situación legal de poder estar expidiendo y entregando a los trabajadores su comprobante para que nos lo firmen. Ese respaldo para los patrones y para los trabajadores también tener esa certeza de que ya se expidió su comprobante de nóminas. Hay veces que también nos hemos encontrado con la parte de los trabajadores que no tienen ningún comprobante de nómina que ampare, que estuvieron trabajando, que estuvieron presentando esta situación de sueldos y salarios con algún empleador. Entonces ahí recae esta información. Tú como trabajador tienes esa obligación de también revisar este visor en el apartado de trabajadores que se estén cumpliendo, que te estén timbrando tus FDIs de nómina, porque al momento de tú presentar tu declaración anual, ya sea de manera manual o de manera automática, esta información se va a generar de forma inmediata. Si tú no la tienes, pues debes estarla revisando. Oye, ¿sabes qué? No me estás generando, no me has presentado los FDIs, ¿no?
en tiempo y en forma. Y tú como patrón tienes esta obligación también de estarlos expidiendo. Ya sabemos que hemos comentado que es una obligación espejo. Uno lo realiza y el otro en automático lo está cumpliendo, ¿no? Entonces, para evitar alguna situación, algún error, alguna carga de trabajo extra, hay que tener esta información a la mano. Tú como trabajador, verificar que se estén cumpliendo, que se estén timbrando, que te estén también reteniendo la información correcta, las prestaciones a lo mejor, verificar tus comprobantes, ya que de manera anual pues te van a salir toda esta información al momento de generar tu declaración anual, si es que tú la presentas como persona física, como trabajador, y si tienes más actividades. Y tú como patrón, pues la obligación de expedirlo, pues es una obligación que sí recae en ti, tienes que presentar estos comprobantes y pues en los pagos provisionales pues está presentado lo que son las retenciones. Bueno, me despido, mi nombre es Rebeca Bombela, que tengan una excelente tarde y bueno, también los seguimos invitando a que sí sigan capacitando nuevamente con nosotros. De estos y más cursos tenemos para que también se sigan actualizando de forma correcta y tengan estas herramientas y fundamentos donde puedan verificar toda esta información. Gracias por ver este video. No olvides apoyarnos suscribiéndote, comentando o compartiendo nuestro canal si te gustó esta información para seguir publicando contenido de interés. Conoce los beneficios que tenemos para ti al unirte como miembro de nuestro canal en cada uno de nuestros niveles y no te pierdas los próximos videos que publicaremos cada semana. Si tienes dudas, comunícate a través de nuestros medios de contacto para brindarte más detalles.